Lapidario. No hay otra manera de escribir las palabras de Tomás Mochati en contra del gobierno de Gabriel Boric y los numerosos casos de corrupción que él denuncia ocurren en la coalición de gobierno, como también por el desplome de Codelco, la empresa estatal que se encarga de extraer cobre, en donde Mochati de manera muy dura los critica, especialmente porque las empresas privadas los están superando ampliamente, tanto así que solo una empresa privada en la minería ya produjo más del doble de lo que produjo Codelco en todo su conjunto, impresionante, y que muestra el fracaso dentro de lo que es el Estado con sus empresas, una cosa más bien continua en la historia de Chile. Todo eso también entre medio de caídas de la popularidad de Boric que hemos visto ya en las últimas semanas y al mismo tiempo un gobierno cada vez más desunido a medida que se acercan las elecciones de constituyentes. ¿Quién ganará las elecciones? Así se llama la columna más reciente de Mochati, en donde toca numerosos temas, pero uno de los más sensibles, que podríamos decir que tiene más efecto a largo plazo y muestra cierto cambio cultural, está asociado al desplome de las empresas estatales. No era raro escuchar hace algún tiempo, y Mochati no es la excepción, a figuras como él, igual que otros, alabar mucho a Codelco, a empresas estatales. Casi parece ser que con el fracaso que hemos visto en el último tiempo, el discurso a nivel cultural parece finalmente, de manera afortunada, alejarse de ese, podríamos decir, culto al Estado para pasar nuevamente a apreciar el emprendimiento y el mundo del mercado por sobre el monopolio estatal. Y eso se nota con lo que dijo últimamente, que son también datos con respecto a la minería estatal, en donde se observó que se desplomaron los excedentes de Codelco, que por muchos años Codelco tuvo pérdidas millonarias y en los últimos par de años han logrado tener utilidades que no compensan para nada esas pérdidas millonarias, pero utilidades. Pero en medio de todo eso hemos visto que igual genera mucho menos que en el mundo privado. Y mientras todos esos años Codelco tenía pérdidas, el mundo privado de la minería generaba muchas ganancias. Y lo que hemos visto ahora, que solo Soquimich, una de las tantas mineras que hay, ya produjo más del doble de todo lo que produjo Codelco, porque Codelco logró producir utilidades por 2.300 millones, 2.301 millones de pesos, perdón, millones de dólares, mientras que solo Soquimich, solo produjo más de 5.000 millones de dólares en utilidades, con menos espacio para producir. Ahí se ve la diferencia. Y eso tomando en cuenta que ahora ha generado una utilidad, pero en el pasado Codelco tuvo pérdidas en los últimos años, antes de este par de años de utilidades, con decenas de millones de dólares en pérdida. Entonces son un par de miles de millones de dólares. Claro, suena como mucho dinero, pero tomando en cuenta todo lo que se perdió antes, no lo compensa para nada. Y por eso Mochati está en lapidario con esta materia. Transpira frío Marcel, promete ayuda, se esfuerza, le echa la culpa a la oposición por el rechazo a la reforma tributaria, mientras el país se sigue endeudando. Y atención, miren lo que pasó con Codelco, disminuyó sus excedentes en un 62,9% en 2022 y entregó al Estado solo 2.746 millones de dólares. Es muy poco. Para ponerlo en contexto, es la mitad, sí, Codelco entregó la mitad de lo que entrega Soquimich, una empresa privada, al Estado. Las cosas están feas. Ahí lo ven, y efectivamente la minería estatal se está desplomando. Y en parte el mismo gobierno que ideológicamente Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista, siempre ha apoyado la estructura estatal en esas áreas y la siguen impulsando, han tenido que ceder un poco ante la realidad. Porque por eso, en medio de las nuevas discusiones sobre la extracción del litio, que se espera que en unos pocos años sea reemplazado por sustitutos que especialmente se están desarrollando en China, entonces en unos años más ya ni siquiera va a servir como recurso natural, se está hablando que esto sería en manera parcial, porque ellos querían que el Estado lo hiciera por completo, pero la realidad los obligó a otra cosa, pero de manera parcial con el mundo privado. El mismo Boric confirmó que la política nacional de litio será en colaboración con el sector privado. Ahora, idealmente esto debería ser completamente privado, pero no en manos de unos pequeños corporativistas, de grupos corporativos a base de dedo de concesiones, sino que debería hacerse la producción con propiedad directa para la población chilena. Siempre nos dicen que todos estos recursos y empresas son de todos los chilenos, Codelco, el sueldo de todo Chile. Mentira, puras mentiras, son de los políticos. Porque ellos manejan estas empresas, ellos manejan los dineros que están ahí. Y claro, cuando tienen pérdidas millonarias estas empresas estatales como la
Empresa Nacional del Petróleo, como el Metro de Santiago, que tiene pérdidas millonarias, como la empresa de Ferrocarriles del Estado, y como también Codelco, que muchos años tuvo pérdidas. Ahí pagamos todos nosotros, nos cobran impuestos, sacan del bolsillo de cada trabajador ese dinero, y claro, ahí pagamos. Pero cuando le va bien, en las pocas veces que a alguna le va bien, porque la mayoría tienen pérdidas, como el caso de Codelco, que en estos 2 años ha tenido algo de utilidades, que no compensan las pérdidas, pero algo de utilidades, ¿a dónde va ese dinero? ¿De vuelta al bolsillo de los trabajadores que lo pagaron, que mantuvieron a esas empresas cuando estaban con problemas? No. ¿A los bolsillos de quién? Del gobierno, del Estado. ¿Y quién decide qué hacer con esa plata? Los políticos. Al final, claro, pagamos todo, ellos se benefician. Vergonzoso, más bien una carga para la población, más para un beneficio. Lo ideal sería privado y en manos de la población. Ahora, ¿va a ser una estructura corporativista con concesiones? Bueno, mejor que nada, pero de todas maneras es menos malo que la alternativa de control estatal completo. Y esto, por supuesto, ha generado molestias y quiebres al interior de la izquierda porque gran parte de ellos, especialmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, querían un control estatal completo del recurso del litio. Pero más allá de eso, Mochati no se queda solo con las críticas con respecto al desplome de Codelco, sino que también hace duras críticas con respecto a los casos de corrupción, que ya cada vez pasa más desapercibido y casi que se estuvieran normalizando. Y él mismo lo menciona, que lo que ocurrió con Iracy Hasler en la comuna de Santiago y sigue avanzando porque intentaron nuevamente reescribir esta clínica con una diferencia brutal de dinero entre el precio original, con después la compra, una empresa creada un poquitito antes. O sea, es evidente que había corrupción. Eso se ha defendido y se ha tratado de invisibilizar. Tanto así que aquellos que criticaban los negociados en su momento, como el Partido Comunista, el Frente Amplio y grandes de esos sectores políticos, ahora lo alaban. No la dan por completo, simplemente la defendieron y no han criticado nada más. Y este caso es un caso de corrupción patente y no pasa absolutamente nada. Lo que habla también de los problemas graves que hay con respecto al Poder Judicial y la política en general. Sigue y sigue el caso de la clínica Sierra Bella. Usted podrá decir es un caso menor, pero la verdad es que es un caso importante porque es simbólico, muy simbólico. La señal de impudicia, al parecer de abierta corrupción o negligencia total, es evidente, porque una propiedad no puede costar 2.100 millones, es comprada por una empresa que se crea poco antes, con un capital de solo 100, compra en 2.100, después la ofrece públicamente en 3.500 millones, para cualquiera que la quiera comprar, para terminar vendiéndola ¿a quién? Al municipio de Santiago, que usa la plata de todos nosotros, en 8.250 millones de pesos. Esto es simplemente grotesco. El Partido Comunista ha apoyado a Iracy Hasler, que es comunista, alcaldesa de Santiago, en esta verdadera operación. Es como si el Partido Comunista estuviera, reverdeciendo oprobio, recordándonos el escándalo de la Universidad de Arcis. Para peor, tratando de aparentar que todo estaba bien, las concejalas del Partido Comunista Virginia Palma y Dafne Concha llamaron a un punto de prensa al interior de la clínica Sierra Bella. Y estaba también ahí el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, el partido de Boric. Llamaron a este punto de prensa para mostrar que todo estaba bien. Llamaron unas cuantas personas que eran de ellos, unas 10 o 12 personas que dijeron que estaba todo bien, como vecinos. La habían pintado hace unos días, se nota, pero era una mano de gato maldada, porque no alcanzaron a limpiarla en serio. Había harta mugre en la clínica, raro todo, desprolijo. Y permite pensar que eso de la superioridad moral respecto a otras generaciones pasadas parece un mito. Durísima crítica, y tiene razón, es evidente que hay corrupción ahí, pero nadie va a hacer nada. Y eso muestra algo que es un problema sistemático que ocurre más bien de la cultura chilena y que eventualmente hay que dar un cambio. Que las instituciones, porque Chile es un país mucho de hablar de instituciones, no funcionan en su estructura. El Poder Judicial en muchos casos es cómplice de la decadencia que vemos en Chile, tanto de la delincuencia como también de estos casos de corrupción que quedan impunes. Una cosa son las leyes, por supuesto, pero otros son los jueces, muchos de ellos partidistas y en gran medida influenciados por el mundo político. No olvidemos que la Corte Suprema, el punto más alto de la justicia chilena, la llamada justicia, es nombrada a dedo por el presidente con apoyo de 2/3 del Senado, o sea, de un político, el presidente, con apoyo de 2/3 de los políticos que están en el Senado, de partido. Obvio que van a estar influenciados, evidente. Y al mismo tiempo, si vamos hacia abajo en la jerarquía, recordemos que después las candidaturas de esa esquina
nóminas o ternas que se hagan para abajo de la Corte de Apelaciones, jueces ordinarios, etcétera, los proponen los jueces de la Corte Suprema, que los nombraron el presidente con los políticos. ¿Y quién elige entre los candidatos que se proponen? El presidente. Entonces el sistema judicial por diseño, desde que existe Chile como país, está intervenido por el mundo político. Obviamente no van a haber soluciones por ese lado. Y al mismo tiempo vemos cada vez más casos de corrupción de lado y lado, como también incompetencia a nivel general. Y eso hace que aumente la delincuencia y la inseguridad. Y por eso hay que tomar en cuenta que a futuro las soluciones no se pueden esperar, porque hay una cultura política en Chile, esperar que siempre sea así, necesariamente la vía institucional formal. Solo las soluciones se van a poder lograr no cuando se espere que un político, un caudillo o los tribunales arreglen por completo los temas, sino cuando las mismas personas, las comunidades, los distintos grupos organizados empiecen a tomar en sus propias manos la defensa de sus comunidades, el resolver sus problemas y se impulse de manera cada vez más dura que se pueda tener la autodeterminación y la facultad para tomar las propias decisiones a nivel local, porque la solución nunca va a venir de un político y en parte la decadencia chilena es por confiar en que los políticos podían mejorar las cosas, sino que el único que puede mejorar la situación en la que uno está es uno mismo y la comunidad de personas alrededor suyo con las que se organiza. Eso es lo que puede traer la solución. El mundo político realmente no va a venir. Y al mismo tiempo, bueno, por lo mismo tienen que quitarse este control estatal de las áreas de la economía, que en Chile la economía está muy intervenida por el Estado, menos que en otros países latinoamericanos, pero igual muy intervenida, con numerosas empresas estatales con serios problemas y otras que están en decadencia, y al mismo tiempo mucha regulación. Hay que permitir que haya más autonomía, hay que permitir que los trabajadores y la población tengan propiedad sobre lo que realmente les pertenece y tiene que haber mayor control ciudadano de las instituciones y de todas las estructuras de poder, más allá del mundo político que ha fracasado sistemáticamente, igual que la estructura judicial que le depende mucho al mundo político. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas críticas de Mochati, como también la decadencia que vemos a nivel general, tanto de empresas estatales que pierden y las pocas que generan algo, es luego de años de pérdida y también van en decadencia, como también la corrupción que no para de crecer? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Diego Álvaro Azócar Pérez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.